El día de hoy, amigos, los traemos al primer episodio de Bocateros por Japón. El día de hoy los traemos a que conozcan uno de los restaurantes que más nos gustan de ramen. No sé si les habrá pasado estando por acá. Si no has estado por acá, seguramente te va a pasar. Pero uno de estos días vas a estar pensando, ¿qué voy a comer? Ya no quiero sushi, ya no quiero arroz. Pues bienvenido, amigo, amiga, al Ramen Marugen. Acompáñanos a la entrada. Una de las primeras cosas que quiero que sepan es que hay como cierto vocabulario que vamos a utilizar en los restaurantes. Por lo general viene la gente de una a ¿cuánto? ¿A 4 personas? Pues una persona, Hitori. Futari, 2 personas. Sanin y Yonin. Para lo demás, inscríbete al curso de japonés que tenemos en línea. Vengan. A ver, si fuera usted tan amable, pase por favor. Konnichiwa. Futari de. Hola, hicimos. Muko de. Ok. Ok. Arigatou gozaimasu. Vámonos hasta atrás para que no nos molesten. Ay, arigatou gozaimasu. Perfecto. Bueno, pues aquí está, amigos. Ahí tuvimos una pequeña conversación con la mesera, porque nos conoce ya de que venimos muy seguidos. Pero el caso es que, como les decía, hay un par de palabras que son muy importantes. En este caso, pues siempre les van a preguntar cuánta gente es para saber dónde colocarlos. Y ella me respondió una frase que también considero muy importante que conozcan, que es Osuki Naseki, que es en el lugar que quieran, dozo, ¿no? Entonces siéntate donde gustes, donde aguantes. Y así es como lo hicimos, nos venimos acá hasta el fondo. Vamos a lo que nos atañe, amigos, que es la comida. Quiero que le den un vistazo al menú. Pues vamos a hacer la solicitud de la comida. Algo que tienen que saber que es también pues importante es que hay varios restaurantes, por supuesto no todos, que ya empiezan a ofrecer su menú en inglés y este es uno de ellos. Entonces vamos a ver, Mariana, ¿nos ayudas? ¿Nos introduces cómo se hace la solicitud de la comida? Vamos a ver, entonces aquí si se fijan tiene una pequeña leyenda. Aguanta. Se ve chido. Ajá. Tiene una pequeña leyenda en inglés que dice, por favor selecciona el número de personas, de invitados, pues. Vamos a ponerle aquí. Y si se fijan, aquí hay puro kanji. Este carácter es el carácter de grande y persona. Básicamente estos son adultos. Es Otona Ninse, que es cantidad de adultos. Y Okosama, que bueno, es como una forma muy formal de decir cuántos niños. Básicamente es cuántos adultos y cuántos niños. Y si se fijan, aquí dice adults left, children right. Entonces Ajá. no hay pierde. No hay pierde, Entonces especialmente aquí en este restaurante. vamos a ponerle 2. Le ponemos ahí su 2 y le ponemos aquí abajo para poder acceder a la pantalla de, bueno, aquí te dicen, ten cuidado si bebes, manejes. Entonces le damos aquí a aceptar y ya estamos listos para empezar a ordenar. Mariana, nos platicabas que se puede cambiar el lenguaje de la tablet, ¿no? Sí, entonces ya que estamos adentro, vamos a mostrarles. Aquí hay un botón que dice language, se hace idiomas. Lenguaje para los amigos. Entonces vamos a picarle aquí por si es que no entienden y pues solamente tiene japonés o inglés, así que para que aprendan a cambiarlo. ¿De acuerdo? Le das ahí. No se cambian, por ejemplo, aquí en el menú, no se cambia el nombre en el superior, pero aquí abajo sí que aparece ya pronunciable. Entonces, si llegan a tener algún problema, pues ya pueden de perdido saber cómo se llama el platillo. Aquí les vamos a dar una súper recomendación. ¿Cuál es el ramen que más te gusta, Mariana, del Marugen? Pues el que más me gusta es el miso ramen de este lugar, este restaurante, porque si son otros, pues cambia. Vamos a pedir el 2 miso ramen, entonces, ¿cómo podemos saber cuál es este? Nos vamos aquí rápidamente a donde está el Shoyu Shio y nos vamos a pedir 2 ramens miso. Como pueden ver, no está todo en inglés, entonces sí vale la pena que consideren meterse a nuestro curso. Y bueno, ya no voy a hacer más spoiler, pero sí vale la pena saber algo, aunque sea muy poco de japonés, para poder tomar la orden aquí correctamente. Pero pues también, como decía mi abuelita, picándole uno se entiende. Entonces, sin ningún problema, pues ahí píquenle hasta que lleguen al resultado que están buscando. Nosotros nos vamos a ir por aquí a un miso ramen. Aquí nos van a pedir qué cosas queremos agregar. ¿Le quieres agregar alguna carnita o algo así? No, yo así. Le ponemos a la selección la firmeza de los noodles. Vamos a ponerle ahí su firmeza 1. ¿Está bien? Sí. Y agregamos a la orden. Para mí va a ser este, que es un poco más, bueno. Es lo mismo, pero más picante. Yo sé que es un poquito más picante, pero yo sí quiero una lonjita de puerco. De puerco extra. Le vamos a poner a ordenar.
Ahí está, nos está diciendo que hay uno y uno. Cerramos. Y una característica que tiene este restaurante es que tiene sets, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces el set se puede pedir solamente si piden un plato de ramen. Entonces digamos que si lo ordenan en forma de set, con el extra de un topping de algo, sale entre comillas más barato. Que aquí están los sets, ¿no? Te pueden traer este que les he recomendado muchísimo, que es el chahan. Yo voy a pedir uno de esos y un ramen. Muy tradicional esto de pedir el chahan y el ramen. Los chahan por lo general son para compartir. En este restaurante los sirven para consumo personal. Pues, ¿te parece si nos pedimos uno y uno? Sí. Venga. Y aquí, nada más para mencionarles, otras de las opciones que hay son, por ejemplo, arroz con gyozas, el puro chahan, arroz con estas cositas que son unos pollitos para, Son como ¿quieres, unos ¿quieres nuggets, unos ¿no? para compartir? ¿Sí? Nos vamos a pedir una orden de estos. Nuestros queridos bocateros de Japón, estamos listos para pedir. Ya acabamos de enlistar los productos que queremos y ahora les voy a enseñar cómo se hace la orden. Que por tenerlo ahí, pues no se ordena. Entonces, mira, aquí nos dice que vayamos a la lista de la orden. Ahí. Le damos ahí en Order List y aquí nos dice cuál es el total y para ordenar le damos ahí en ordenar. Si queremos cambiar algo, pues ahí lo podemos hacer. En este caso no queremos cambiar nada, por lo tanto, bueno, está en camino. A esta sección la llamaremos mientras esperamos la comida. Algo que es importante mencionarles es que prácticamente, si no es que en todos los restaurantes de Japón, les van a dar té. En este caso es té verde. También les pueden dar un té que puede ser oscuro y tiene un sabor diferente, o agua. Entonces, cualquiera de esas tres opciones tengan prácticamente 100% por seguro que se las van a estar ofreciendo sin que sea un costo adicional, entre comillas, en el servicio, porque ya está incluido, ¿no? Y la parte interesante es cómo se sirve, ¿no? O sea, es como de autoservicio, por así decirlo. Sí. Entonces aquí tenemos unos vasitos y nosotros mismos pues nos vamos a estar sirviendo. Y si ven los meseros que hace falta un poco de té, pues te cambian la jarra o tú puedes pedir que te la cambien. Cuéntanos de los condimentos. Entonces vamos a tener estos de aquí que son básicamente para las gyozas. Aquí dice gyoza tare. Ahí está, los chahan. Aquí ya nos aventaron el huevito revuelto y la curiosidad curiosa de este lugar es que este plato está muy caliente, entonces tengan cuidado. De hecho, el huevo revuelto pues se cocina aquí, entonces ustedes mismos aquí pues revuelven los ingredientes de su platillo y se cocina. ¿Ya lo revolviste Entonces, bien? Ya, Ok. ya está cocinado y ¿Qué todo. procede, Mariana? Entonces, existen otros condimentos que están en nuestra mesa. Este en específico es como ajo. Pues Es- básicamente es ajo rostizado. Ajá, es ajo rostizado. Y la recomendación es hacer aquí el espolvoreo. Y Ay. en lo particular me gustan 2 cucharitas, porque si no me sabe Pero muchísimo. enséñales el tamaño de la cucharita. Es chiquitita. Chiquitito. 辛ネギ味噌ラーメンのおあ、客様こちらの方で。こちらは味噌ラーメンではいありがとうござい麺ます。固めでありがとうございました。ごゆっくりどうぞ。 Está. Oye, y fíjate que aquí los restaurantes en Japón, por lo general, sus salsas las venden y para promocionarlas te las dejan aquí. Para la gente que le gusta la comida picante, lo recomiendo muchísimo. Es un dorodare. Pues básicamente es una salsa picante hecha con mezcla de algunas especias. Miren, acérquense a la tacita. Es un aceitito acá. La cuchara es miserable, realmente es muy pequeña. Pero aquí yo sí me dejo caer. Me doy las tres, mira. No sé si se estará viendo, Mariana me agarró la cámara y creo que está un poco más concentrado en comer que yo. Le echamos aquí y vámonos para adentro. ¿Ya está? Ya. Qué Ah. incómodo, perdonen ustedes. Otro condimento que está por aquí, escondido en la mesa. Ahí viene oculto, ¿verdad? Ajá. Es este de por aquí que parece como Es vinagre. vinagre. Es básicamente vinagre. Y tenemos otro. Es como pimienta para el ramen. ¿Aprobado por Mariana? Sí, sabe rico. Pues dejamos como una perspectiva general de lo que nos vamos a empacar el día de hoy. Buen provecho.
Es algo que también me gustaría mencionar. Se da por hecho que los japoneses no consumen picante, pero no es cierto. Bueno, de hecho, el caldo es rojo, ¿no? Ahí se alcanza a ver que hay un poco de picante, tal vez. Entonces no se dejen engañar. Sí venden cosas picantes aquí en Japón. El caldo de ño, a pesar de que como que es lo mismo, no es igual, porque el ver. de él pica y el mío no. Es más, ajá, con más Más cafecito, grasoso, naranjita. ciertamente. Y aquí otra cosa Otro curiosa, dato curioso de Mariana. otro dato curioso, es que creo que como que la mayor parte de los ramen o de los videos de ramen que hay por internet se ven como caldo de pollo. Entonces, tengan la mente abierta para probar sabores en los que el caldo se vea de distintos tonos, colores, tonalidades y texturas también, porque a veces es más espeso el caldo de uno que de otro. Este ramen se caracteriza por tener 2 cucharas. Aquí tenemos una con hoyitos. Que ese es como para los sólidos, ¿no? Ajá, como para los sólidos. Tiene Tiene mucha como, carnita. ¿Podrías ajá, tomar un cucharón y mostrarnos? como, aquí se ve que hay como carnita. Ajá, tiene como pedacitos de carnita. Yo Ajá, creo que lo podríamos definir casi como carne molida, ¿no? carne molida. En un Y caldo muy espeso. ajá, y también tiene esta otra cuchara. Y la razón por la que te dan esta cuchara es por si te quieres terminar todos los sólidos, pero ya no te quieres comer el caldo, pues eso es algo que muchos japoneses hacen. Se me hace muy chistoso, que dejan el caldo, pero se comen absolutamente todo lo demás. ¿Acaso sabías ese dato curioso? Probablemente no. O tal vez sí. Pero vale mucho la pena, especialmente si están de este lado del mundo, darle la oportunidad a cada ramen que se encuentren, porque cada uno es diferente, cada caldo es distinto, e incluso dentro del mismo restaurante, cada uno de los platillos son totalmente distintos. Algunos usan la misma base del caldo, pero muchos otros utilizan otras bases. Entonces, denle el chance, porque el ramen es probablemente uno de los platillos más diversos que tiene la cocina japonesa que ofrecer. Si te encuentras un restaurante de ramen, aunque sea cadena, aunque no sea un lugar muy auténtico, si es cadena, dale su chance, ¿no? Dale su Como chance. este. De hecho, les vamos a dejar en la descripción, en los comentarios, la página oficial de Marugen Ramen para que puedan ver todas las ubicaciones. Hay varios en Tokio y también hay en Osaka. La verdad es que en otras prefecturas no estoy muy segura, pero si tienen la oportunidad, vayan. Sí es. Me gusta cómo lo hace Mariana. Vayan, definitivamente. Miren nomás. Hemos aniquilado la comida del día de hoy. Y creo que ha llegado, Mariana, un momento importante en esta conversación que son los comentarios. Me decías que tenías ahí unas categorías, ¿no? Para hacer que nuestros amigos de los bocateros de allá de Japón pues tengan más facilidad en elegir un restaurante que otro, ¿no? Conforme vayamos Exacto. visitándolos, cuéntanos, ¿qué categorías tienes? Pues la primera categoría que tenemos es rapidez de entrega, la rapidez con la que nos atendieron y nos trajeron la comida. ¿Qué tal? ¿Cómo calificas esa primera categoría? Yo diría que 5 de 5. 5 de 5. Y en menos de lo que estábamos empezando a platicar de qué era y que cómo se servía, llegó casi toda la comida, ¿no? Sí, Entonces es muy rápido. Entonces yo también le doy sus 5 boquitas, 5 de 5. 5 de 5. ¿Qué tenemos después? Después tenemos sabor. Es una categoría muy importante. En esta ocasión yo creo que Marugen Ramen se lleva sus 5 boquitas, ¿no? Yo le pondría un 4, porque ¿Qué te hizo? hubo una vez en nuestras vidas que probamos un ramen en Kioto Ah, claro. que era delicioso, pero yo creo que la pandemia hizo las suyas y desapareció. Y esa es la razón por la que le doy un 4 de 5, pero está muy bueno. O sea, le das un 4 de 5 comparado con lo que los demás pudieran ofrecer. Ok. Sí, Entonces, velocidad 5, sabor 4.5 en promedio. Luego tenemos el trato del personal. precio. Al precio. Bueno, el precio, ¿qué les puedo decir? Si hablamos en pesos mexicanos, estamos pagando como 120 pesos por cada persona, 150 más o Persona, menos. como 100. Y muy bien comidos. O sea, una comida que te podría llevar a cualquier destino que quieras en Japón, ¿no? Ahora, en términos japoneses, creo que no es una comida tan económica, porque económico, hay gente que dice que encuentra comida completa por 750 yenes. No es lo más barato que van a encontrar, yo diría que es como término medio para nivel Japón. ¿Sus 4? ¿Cómo ves? Sí, sus 4. O sea, 4 boquitas de 5. si no traen un presupuesto tan apretado, pero tampoco quieren pagar la millonada, creo que este es un excelente lugar. Y en el trato del personal, ¿qué tal lo sentiste? Yo le doy un 5 de 5. No sé si seguramente lo vieron por ahí en las tomas que Mariana estuvo haciendo. Siempre buscan, no sé si en alguna ocasión han escuchado cómo gritan. De pronto dirás, ay, más es bienvenido.
le dan la bienvenida a la gente que va llegando. Y cuando se va la gente, porque ya pues paga la cuenta, también se despiden de ti. Entonces, eso está súper bien. El trato del personal, 5 de 5. ¿Qué tenemos después? Tenemos la limpieza. Oye, esto es algo interesante. Me llamó la atención que pusiste eso porque pues uno pensaría que todos los restaurantes japoneses son limpios, ¿no? Sí. Pero ya en esta sección encontraremos lugares que no tanto, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya les iremos mostrando en videos futuros por los lares por donde luego nos metemos, pero no todos los restaurantes están impecables. Hay algunos que he de decir que aunque son deliciosos, su limpieza deja mucho que desear. A ver, vamos a ver qué tal la limpieza. Pues yo creo que hasta los tinteles... Sí, los así dinteles se ve de una la mesa ventana, vacía. Las mesas están completamente limpias. Siempre que uno se retira, a ver si ahorita logramos captar esto. Digo, no los puedo prometer, pero siempre que uno se retira pasa alguien y le limpia la mesa. Al grado de que a veces llegas y sigue húmeda la mesa con limpiamesas. Eso a mí no me gusta y me parece que no es tan higiénico. No sé qué opinas tú, Mariana. A mí sí me gusta porque se seca y como que huele rico, huele limpio. A veces a mí me huele como a trapo mojado, por lo tanto le voy a dar su 4, no le voy a dar su 5, pero con mención honorífica, 4.5, ¿no? ¿Qué opinas 4.5, tú? el promedio entre los dos. ¿Sí? Me gusta. Y la Bien. última categoría que es, Y la última categoría es, en general, ¿qué calificación le damos? a ver, Yo creo que un 4.5, ¿Sí? porque tiene varias categorías muy bien puestas y me gusta el servicio, me gusta el sabor y este es el único restaurante aparte que conocemos en donde te sirven el chahan, el arroz de este estilo. el tema de clasificación del general, yo le daría un 4, 4. hasta 3.5. No, le voy a dar un 4, porque el lugar es muy bueno, pero es muy difícil acceder a estos lugares. Porque la cadena, platicábamos hace un rato de eso, ¿no? La cadena de Marugen no es conocida ni siquiera en Tokio. O sea, es más conocida en Saitama. Y en Saitama no hay nada que hacer. Es Bueno, un lugar eso sí. aburridísimo. Entonces, Digamos que es como más conocido entre los japoneses y en ciertas zonas aparte. en las áreas residenciales, en las ciudades satélite de Tokio, como es la ciudad de donde estamos nosotros, en Saitama, pues sí es un poco más complicado encontrar variedad. Y por lo general tienes estas como pequeñas cadenitas que son muy regionales. Y seguramente estará lejos del mapa de muchos viajeros. Entonces por eso no le puedo dar sus 5. 4. Por ahora solo nos queda pagar. Acompáñanos para que te enseñemos cómo funciona. Ya te enseñamos hace un momento que nos llega esta tablita. Esto es algo que no sabíamos si contar o no. Lo vamos a contar de cualquier forma. Pero por lo general hay aplicaciones y cupones de descuento que puedes descargar. Por lo general, si vives en Japón, no es que te vayan a decir, no, usted no vive en Japón, usted no puede descargarla, sino que tienes que tener una cuenta en donde puedas poner, pues, la aplicación. Y también te dan cupones, miren. Ah, bueno, estos cupones te lo dan, pues ya que fuiste por lo menos una vez, te los dan cuando pagas. Cada uno Entonces, son 50 yenes de descuento. nosotros ya tenemos aquí, pues, nuestros cupones. Ajá. Y pues si a ustedes les gusta mucho este ramen, pues vayan una vez, esperen que les den sus cupones y pueden volver a ir para usarlos. Acompáñenos a pagar. Onegaishimasu. Precio. Ay, crédito de onegaishimasu. Escuchen. Ahí nos gritaron, gracias. Eso está cool. ¿Sabes qué? Yo creo, Marina, no sé qué opinas tú, pero yo creo que está muy padre, especialmente para quienes vienen en familia. Para Sí, quienes vienen en manadas grandes, ¿no? deben tener en cuenta que por lo general los restaurantes en Japón no son muy grandes, no están hechos para que uno llegue y pida mesa para 10. No, eso como que es así de, "¡Ah! Son 10, ¿qué hacemos?" Y entran como un poco en pánico. Entonces, si van a venir en grupos y demás, les recomiendo que no sobrepasen los 4 o 5 quizás integrantes para que puedan acomodarse en una sola mesa. Sí consideren que hay unos restaurantes que no los van a dejar directamente, les van a decir, no. O sea, abiertamente no puedes entrar a este restaurante. Ajá, O porque dos, son que los van a muchos. separar. Hay un restaurante muy famoso que es de yakiniku, igual, una cadena, y las mesas son solo para 2 personas, no hay más, no hay de 3, no hay de 4. Entonces, pues tengan eso en cuenta. Yo no creo que sea un problema, un impedimento, pero pues que consideren que no van a poder comer juntos, ¿no? Tal vez. Amigos, eso fue todo por el día de hoy. Eso fue el Marugen.
Esperamos que esta sección que llamamos Bocateros por Japón les esté gustando. Es el primer episodio, pero seguramente podremos ir a visitar muchos otros lugares. Si te interesa algún tipo de restaurante, déjalo en los comentarios para, oye, pues estoy planeando un viaje a Japón y quiero gastar tanto dinero. ¿Cuáles restaurantes puedo visitar en esta región? Pues déjanoslos en los comentarios, seguramente podremos darle un vistazo y generarte un video. Pues no podría decir que cada persona que nos diga, oye, quiero hacer esta cosa, pues lo podamos hacer, pero seguramente podremos hacer algo que les pueda ayudar para su siguiente viaje a Japón. No te olvides de ir a nuestro blog, que está por acá o por allá o por algún lado, en donde vas a encontrar pues muchos tips de los que te estamos dando aquí, están escritos ahí. Hay un artículo relacionado con este video, entonces puedes ir a darle un vistazo. Y también no te olvides de dejarnos un like y algún comentario sobre lo que quieras ver a continuación. No te vayas, sigue viendo videos de Japón. Hasta luego.